se subieron todos los animales al arca de Noé, él dijo, imagínense tantos animales en el mundo y todos los animales que hayan podido caber en un arca tan pequeña. Entonces, lo que el rabino dijo es que tal vez existía la posibilidad de que Noé haya tenido embriones en el arca de Noé. Ahora, tu punto de vista al respecto, por favor. Yo discrepo con esa postura, debido a que, nuevamente, la Torah no te habla de ciencia, o entonces nos estamos planteando, mira, propiamente, todas las historias estas de Bereshit son muy profundas. Tomárselas así de literal, yo creo que no es propio, así por lo menos recibí de mis rabinos, que, por ejemplo, es que, y esto de hecho lo critica Rambam, ¿sí? Que Ramban, perdón, Nachmanides, esto lo hace en su comentario Vaikra, que dice que hay personas, incluso menciona rabinos, que volvieron la Torah en un libro de medicina, por ejemplo. Dicen que, por ejemplo, el kashrut, ¿sabes? Comer kosher para el judío. También el Noahía tiene kashrut, a propósito, el Noahía también tiene leyes alimenticias. Pero el punto es que lo que dice es que hay personas que creen que se comen las leyes de kosher, de kashrut, por cuestiones alimenticias, por cuestiones de salud. Esto no es verdad. Entonces, si ustedes tienen una pregunta de nutrición, de nutricionismo, eso hay que preguntárselo a un nutricionista. Si ustedes tienen una pregunta sobre cómo ser mejor persona, espiritualidad, entonces tienen acá las leyes de Bnei Noach, tienen rabinos, tienen los sabios de Israel para saber cómo podemos transformar el mundo, también a través de lo que consumimos del mundo, etc. Entonces, acá de empezar a plantear, bueno, pensemos cómo Bereshit podría encajar con la ciencia. Y les voy a decir, propiamente hay 6 posturas que tratan de encajar la Torah con la ciencia, propiamente. Les voy a decir brevemente las 6 posturas. Hay una postura que dice que la Torah y la ciencia se contradicen, pero que la Torah es verdad. Y por eso es que la ciencia hay que ignorarla. Esa es la primera postura. La segunda postura es que la Torah y la ciencia se contradicen, pero la ciencia es verdad. Y por eso la Torah hay que ignorarla. ¿Qué tienen en común estas dos posturas? Que parten del punto de vista de que la Torah y la ciencia hablan de lo mismo y se contradicen. La tercera postura es que la Torah y la ciencia encajan. Y todo lo que dice la Torah se puede explicar de forma científica. Y la Torah ya lo decía. Por ejemplo, el hecho de que el planeta Tierra tenga 4.500 millones de años. Sí, uno puede sacar, hay midrashim que hablan de que el mundo es muy antiguo. También el midrash que Adán, el primer hombre, tenía cola. Entonces se puede justificar el darwinismo, etc. Entre comillas, existe esa postura. Hay otra postura y dice, por lo tanto, esa postura es parte del punto de que la Torah es verdad, porque ahora la ciencia está corroborando la Torah. Hay otra postura que dice que la Torah y la ciencia encajan, pero que las pruebas de la ciencia se equivocan. Entonces tratan de validar a la Torah por medio de decir que la ciencia se equivoca. Entonces traen argumentos científicos para decir que, no, que a pesar de que encajarían, la ciencia no tiene razón en este caso. Paréntesis, el caso que tú me acabas de decir de, bueno, y el arca de Noé son embriones, etcétera, etcétera, quizás era así. Esto parte de esta misma postura, que mira, estas 4 posturas que te dije dividámoslas en categorías, que la Torah se contradice, ¿quién tiene razón? Y que la Torah y la ciencia se contradicen, perdón, y que la Torah y la ciencia encajan. ¿Cuál es el problema? Que estas posturas parten de la idea de que la Torah y la ciencia hablan de lo mismo. ¿Quién dijo que la Torah y la ciencia hablan de lo mismo? Entonces, lo que está esta postura de que, bueno, ¿cómo hizo Noah para meter a los animales en el arca? Quizás ingeniería genética, ¿sí? Que puso embriones, que a propósito a nivel científico tampoco tiene mucho sentido porque tienes que tener es la estimulación ¿cómo se dice? De un organismo que ya está reproducido. No, a nivel científico tampoco tiene mucho sentido, pero supongamos, ¿sí? Que tenía los genomas de los animales. Entonces es tratar de buscar una justificación científica a la Torah. Y esto es exactamente la tercera postura que mencioné. Pero hay otras 2 posturas.
Y ya, y la última que voy a decir es la de Rav Kook, que a mí me parece la más, wow, porque me parece que es la más acertada y la más intelectual, de hecho. La quinta postura es que la ciencia, la Torá, no hablan de lo mismo. Es como decir que la Torá y la ciencia se contradicen, es como decir que la culinaria y la matemática se contradicen, que el básquetbol y la acupuntura se contradicen. No, no es lo mismo, no estamos hablando de las mismas categorías, no tiene sentido que la Torá, un libro que habla sobre la ética humana, sobre el ser humano, se contradiga con un sistema que creó el ser humano para poder explicar con modelos cómo el mundo funciona y su mecanismo. No es lo mismo, no habla de lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que hay otra postura, que es la postura de Rav Kook, que esta es la que yo más me, digamos, me parece muy acertada, que es que la Torah y la ciencia no hablan de lo mismo, pero la Torah y la ciencia sí hablan de lo mismo. Así es Rav Kook. Un poco de todo. Porque el Rav Kook hace síntesis, de hecho, de todo esto. ¿Qué pasa? Que, como les expliqué al principio, que la Torah y la ciencia en verdad no hablan de lo mismo, al fin de cuentas. Pero, como les expliqué con el ejemplo de Darwin, que una idea científica nos ayuda a que el mundo se prepare para tener ideas de la Torah. Como el ejemplo que les dije de Darwin, como el ejemplo que les dije de Einstein. Entonces, las ideas de la ciencia nos ayudan. Entonces, si esta idea de la fecundación in vitro es una idea que nos ayuda a entender cómo es posible que entendamos conceptos metafísicos y de, digamos, de los valores de la esencia del ser humano, cómo entendemos este tipo de conceptos que están encifrados en la Torah oral, en la Kabbalah, pero justificar que el Tanaj, un evento u otro evento ocurrió y tratar de justificarlo por medio de la ciencia, me parece que simplemente es no seguir el punto de lo que realmente habla la Torah. La Torah no habla de ciencia y eso es minimizar el relato de lo que es el arca, propiamente. Maravilloso, excelente explicación, querido. Y sí, efectivamente, la verdad es que uno en el poco tiempo que lleva en este camino se ha encontrado con varios comentarios al respecto, eh, hablando de ciencia, hablando de Torá, y, y la verdad es que muchas veces surgen más interrogantes. Y eso es lo lindo de todo esto.